con lo que se dice ser de nosotros. ¿Sí lo ha notado? Que hay un comportamiento antidestructivo. ¿Sí ha notado que hay una insanidad mental? ¿Sí ha notado que la decadencia del hombre cada vez es más grande? Según la Biblia, fuimos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27, 28. Esa es la verdad absoluta, aunque el hombre ha intentado buscar el origen, y dentro de las tantas teorías sobresale pues la famosa teoría de la evolución, que somos el mejor caso evolutivo de algo que ha sido fortuito y espontáneo. Pero lo más interesante es que siendo lo mejor que hay sobre la tierra, porque el hombre es la mejor creación que Dios ha hecho. Cuando el hombre se maravilla de lo que ve a través del telescopio en las constelaciones, cuando el hombre se maravilla cuando ve las profundidades de los mares, los ecosistemas, cuando el hombre se maravilla de los bosques y la diversidad de animales, hermano, no se compara a la manera como Dios te ve a ti. La Biblia dice que la gloria postrera siempre es más grande que la primera, ¿verdad? ¿Y qué fue lo último que Dios creó? ¿No fue precisamente el ser humano? Amén. Pero siendo lo mejor que hay sobre la tierra, en conocimiento, intelecto, sabiduría, somos lo peor a la vez. No todos, pero sí podemos decir que la gran mayoría. Toda la vida se ha venido estudiando por qué el hombre tiene el comportamiento antidestructivo. ¿Por qué nosotros podemos decir yo amo a esta mujer y a la vez causarle daño? Yo amo a este hombre pero a la vez causarle daño. Como que no encajan esas dos palabras, ¿verdad? Pero es la realidad de la mayoría de los matrimonios. Y la conducta antidestructiva que el hombre tiene ha sido estudiada durante mucho tiempo. ¿Por qué nos comportamos como si fuéramos animales? Muy bien, con este mensaje en la hora de la mañana, pues vamos a tratar de sumar un poco la palabra del Señor para poder nosotros comprender por qué tenemos este comportamiento antidestructivo. Hermano, hoy estamos en la era tecnológica, en la era de la internet, la era espacial. El hombre ha alcanzado una cantidad de cosas que ha mejorado la calidad de vida, pues hoy gozamos de cosas que nuestros ancestros no gozaron. Hoy tenemos la corriente eléctrica, la internet, la medicina más avanzada. Hoy la tenemos, ¿verdad? Tenemos viajes impresionantes por tierra, por avión, por mar. Sin duda alguna, el hombre ha mejorado su calidad de vida en comparación a las otras generaciones. Lo más raro es que pese que hoy contamos con hospitales, escuelas, alcantarillado, telecomunicaciones, estamos al borde de la tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Como que por un lado el hombre hace cosas buenas, pero por el otro las malas destruyen las buenas. ¿O no nota la tendencia que nosotros tenemos frente a el esposo, la esposa, o a los padres, a las madres, a los hermanos, al amigo, al vecino, que puede hacer 1000 buenas, pero hay del día que haga una mala?
Amén. Tenemos la facultad de destruir 1000 cosas malas por una buena, 1000 cosas buenas por una mala que hayamos hecho. Y ese es el comportamiento destructivo que se ha estudiado durante muchos tiempos y no tiene respuesta. Años atrás se pensaba que el problema destructivo del hombre radicaba en la diferencia de clases. Antes había clase 1, clase 2, clase 3. Los estratos. Y tomó fuerza durante la Segunda Guerra Mundial el pensamiento comunismo. Que si no existe el rico y todos fueran estrato medio, pues entonces el mundo no tuviera, o los hombres no tuvieran, esta conducta antidestructiva. Hoy lo último son los psicólogos. Yo respeto a los psicólogos, pero me he encontrado con un dato muy interesante, que ellos también andan en la búsqueda del por qué las personas se portan como se portan. Entonces hoy vemos, no lo estoy desprestigiando, por el contrario, aquí tenemos un hermano que está estudiando la psicología, y cuando la psicología se junta con el cristianismo, hermano, es una tremenda bendición. Pero nos encontramos con los psicólogos que dicen, el problema del comportamiento de esta niña es que en su infancia tuvo unos traumas que la marcaron. Pero hermanos, encontramos familias, podemos decir, rectas, donde papá nunca faltó, donde mamá siempre estuvo, donde fueron criados con una buena moral, mas sin embargo muchos hijos salieron torcidos. Así que no puede ser 100% atinado que el comportamiento antidestructivo, la conducta antirracional, la decadencia humana y la insanidad mental no es sencillamente porque tuvimos traumas. Yo he conocido gente que tuvo traumas que hubiesen marcado a cualquier persona, mas sin embargo hoy están bien altos, porque decidieron no atrancarse con un pasado. Amén. Entonces vemos a todo el mundo, los psiquiatras, los psicólogos, los filósofos, tratando de buscar qué nos pasa, qué nos sucede, por qué lo que amamos lo destruimos. Cuando yo vivía en Barranquilla y los arroyos se crecían, usted viera las personas como tiraban la basura en el arroyo para que se lo llevara el arroyo y más adelante se atrancara y inundara las casas de los que vivían más abajo. Tratamos el planeta como si hubieran 10 planetas ahí esperando que este se destruya, se acabe para irnos a vivir. Entonces la ciencia no deja de investigar por qué nos comportamos como nos comportamos. A ver, ¿conoces a alguien que se aleja del que lo ama? Amén. Hoy creemos que somos dueños de nuestras propias vidas, ignorando que existen 4 personas en el mundo que tienen el poder para destruir prácticamente la raza humana. Si usted suma todo el poder arsenal de Estados Unidos, si suma el poder arsenal que tiene Rusia, Corea del Norte y China, entre esas 4 naciones, por no hablar de las demás, tienen suficiente poder nuclear para acabar la raza humana. ¿Y por qué cuando nosotros estamos todos los días descubriendo y conquistando nuevas áreas, todavía está ese peligro latente a la autodestrucción? Amén. Solo medita lo que la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6, cuando el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, rompe el 4º sello. Hermano, algo va a suceder en la tierra que acabará con la 4ª parte de la humanidad. Solo usted medite cuánto es la 4ª parte.
Hoy somos aproximadamente 8.000 millones de personas. Cuando Jesús en el cielo, delante de la iglesia arrebatada, rompa el sello, algo pasará en la tierra. Debe ser alguna guerra o un virus mortal, pero matará la cuarta parte. Estamos hablando de 2.000 millones de personas. ¿Usted cree que eso es poco o es mucho? Solo para que tenga idea, sume todos los habitantes desde la Alaska hasta la Patagonia y solamente hay 1.000 millones de personas. Estamos hablando de la población del continente americano y del continente africano. Solo imagina la magnitud de la destrucción de la vida durante la gran tribulación. Un tiempo que parece ser que muchos están obstinados en querer vivir cuando el Señor Jesús se los quiere llevar al cielo. Y hablo de que están obstinados, como lo dijo Dios a través de nuestra hermana. Una y otra vez Dios hace el llamado a la preparación, porque estamos en tiempo de preparación para el arrebatamiento, pero muchos se esfuerzan por quedar a vivir la gran tribulación. La misma Biblia nos enseña más adelante en Apocalipsis que cuando empiecen a sonar las trompetas, algo sucederá en la tierra, que entonces acabará una tercera parte de la humanidad que sobrevivió al primer acabose. Otros 2.000 millones de personas más, para un total de 4.000 millones. Es lo que profetiza la Biblia. Porque de acuerdo a la escatología, solamente una tercera parte de la población actual estará viva cuando Jesucristo el Señor venga por segunda vez. Hermanos, entonces hay que esforzarnos para entender qué es lo que puede hacer que se cumplan estas profecías. Yo lo estudio y me di cuenta que solamente hay dos opciones: un virus mortal, no como el COVID, no, para nada. Esto fue obra de hombre. Un virus mortal o las guerras nucleares que están a punto de iniciar. Porque de acuerdo a Zacarías el profeta, la tierra será sacudida fuertemente por guerras nucleares. La Biblia es el único libro que puede decir por qué el hombre se porta como se porta. Hermano, ¿por qué si Dios nos amó de la manera que nos amó, para perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva en Cristo y darnos eternidad, por qué nos esforzamos para ir a favor de la condenación y no de la salvación? La Biblia es el único libro que puede decirnos por qué nos comportamos como animales. ¿Por qué somos tan desagradecidos con Dios? Y la palabra, hermano mío, que encontramos, o la respuesta que encontramos, es el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos, ¿cuántos pecaron? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El día que Adán y Eva pecaron, no solo se convirtieron en unos delincuentes frente a la ley de Dios, sino que el pecado entró y alteró todo. Alteró el espíritu del hombre, alteró el alma del hombre y alteró el cuerpo del hombre. Algo nos sucedió desde aquel día que entró el pecado a Adán y Eva, y empezó una nueva cadena que nos ha alcanzado a todos. Y yo quiero sumar un poco la palabra del Señor para que tú te puedas edificar. Y orarle a Dios para que usted pueda tener una mentalidad diferente frente a la realidad de nuestra vida. Somos hombres pecadores, porque esa es la realidad. La Biblia dice que no hay uno solo bueno sobre la tierra. No hay uno. Y aquel que se crea sin pecado, dice la palabra, que está siendo mentiroso a Dios. Porque todos nosotros hemos pecado. Avanza conmigo a Romanos capítulo número 5, versículo número 18.
dice la escritura que la condenación vino a todos los hombres por la transgresión de un solo hombre. Así que hay mucha tela para cortar, porque cuando Adán peca, entra en todos nosotros el pecado. Algo genético y algo espiritual sucedió el día que Adán y Eva pecaron. Amén. Hermanos, el peor virus que nosotros podemos enfrentar o hemos enfrentado, la peor enfermedad que todos hemos heredado, es el pecado. Hermano, tu problema no es el dinero. Tu problema no es la enfermedad. Tu problema no son los problemas en el hogar. El problema de la humanidad es el pecado. Y entre más rápido lo entiendes, más rápido saldrás. Porque sí se puede salir. La Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de maldad. Sígame por favor con mucha atención. Nuestro espíritu, después que Adán y Eva pecan, se desconecta de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos, capítulo número 8, versículo número 16, que Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, la conversación de Dios Padre con nosotros es a través del espíritu. Un espíritu que quedó desconectado por causa del pecado. Sígame con mucha atención. El alma que está dentro de nosotros, donde está el intelecto, sentimientos, emociones, se corrompe. Y por eso vivimos en un mundo almático ligado a las emociones. Y estamos ligados a las emociones. Y ese es el error de muchos que siguen a Cristo, lo siguen por emociones. Y constantemente piden que se sacie su alma para poder permanecer en el Señor. Cuando la Biblia revela en el libro de Juan capítulo 4 que Dios es un espíritu y busca espíritus. ¿A su nombre? Y el cuerpo del hombre, a raíz del pecado, comienza a morir. Empieza a envejecer. Eva, que podía parir sin dolor, le vienen los dolores de parto. No solamente el hombre fue afectado por el pecado, la Biblia dice que la tierra recibe una maldición por causa del pecado del hombre. Porque cuando Dios creó la tierra, sobre el planeta no existían las plantas venenosas. Y la maldición, por eso la Biblia dice que la tierra gime pidiendo ser liberada. Y si lees el profeta Isaías en el capítulo 11 y en el capítulo 66, encontrarás que Dios a la tierra la va a liberar de la maldición del pecado del hombre. Y sepa usted que de acuerdo al profeta Isaías en el capítulo 24, la tierra terminará matando a sus moradores por el exceso de pecado. Por donde usted lo mire, los problemas del hombre son por causa del pecado. Los primeros 1000 años de la humanidad sobre la tierra, narra el libro de Génesis que los hombres podían alcanzar una edad hasta de 900 años. El caso más extraordinario lo conocemos en Matusalén, 969 años, casi 1000 años. Hermanos, hoy un hombre y una mujer de 60 prácticamente son unos ancianos. Yo tengo 37 y usted viera cómo me levanto de una silla. Amén. Terrible. Por las mañanas me levanto de la cama y me levanto a descansar. Es irónico. Nos acostamos a descansar, pero yo me levanto a descansar. Algo nos ha sucedido en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, todo a raíz del pecado. Hermanos, si usted puede entender esto, ya empezará a subir en la gracia del Señor. Si esto no lo entiende, seguirá cayendo. Y un día va a salir en China. Amén. Entonces dice las Escrituras que de tal manera Dios amó al hombre, Juan 3:16,
que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese de tal manera, repite conmigo, de tal manera, jamás lo vamos a entender. La Biblia dice que es posible encontrar a alguien que muera por el bueno, pero ¿quién muere por el malo? ¿Quién de los que está aquí está dispuesto a irse a la cárcel y decirle, por favor, yo vengo a canjear mi libertad por la cautividad de cualquier malhechor que está ahí preso? ¿Quién lo hace? ¿Dejarías que un convicto salga a la libertad y tú te vas a pagar sus años en prisión? Yo creo que podríamos encontrar a alguien sobre la tierra que dé su vida por alguien bueno, como una madre que daría su vida por su hijo. ¿O no lo daría? ¿O no hay un padre que daría su propia vida por su hijo? Claro que sí. Ese de tal manera Dios amó el mundo, no lo vamos a entender porque la Biblia dice que todos habíamos pecado. La Biblia dice que todos nos habíamos corrompido. El hombre nunca hizo el esfuerzo para salir de su pecado. Por el contrario, se sumerge cada vez más en él. Y está escrito que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dicho esto, Jesús pisa la tierra hace 2000 años en un punto oscuro, en un momento oscuro de la humanidad. Y esa misma historia se sigue repitiendo todos los días. Jesús llega a nuestra vida en el momento de mayor oscuridad. Y hasta que tú entiendas eso, podrás meditar esa palabra. De tal manera amó, de tal manera te amó. Hermano, esa palabrita hay que estudiarla mucho, porque no hay nada en nosotros para que Dios hubiese hecho lo que hizo. ¿De aquí conmigo? Jesucristo se levanta como la salvación absoluta y definitiva a la peor enfermedad que el hombre posee, el pecado. Amén. ¿Qué debe de hacer? Esa es la clave. Di conmigo la clave. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, lo más difícil ya lo tenemos. ¿Qué es lo más difícil? La elección. La elección, hermano, escucha lo que te voy a decir. El hombre en pecado no puede ir a Dios. Eso es algo que los religiosos no entienden y los que no se discipulan tampoco. Porque la Biblia dice que Dios es santo, 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 apartado del mal y del pecado. Y cuando una persona en pecado se acerca a Dios, Dios tiene que retroceder. Él es apartado de la maldad. Por eso envió a su Hijo. Para poderse acercar a la humanidad, tuvo que crearle un cuerpo a su Hijo. Y por eso vino Jesús como propiciación por nuestros pecados. Sígueme con mucha atención. ¿Qué hay que hacer? Lo más importante ya lo tenemos, que es la elección. Él nos elige. Tú no le eliges. Hermanos, durante muchos años yo pensé que había elegido a Cristo. Hasta que empecé a crecer en su gracia y en el conocimiento de su palabra y entendí que Él fue el que me eligió a mí. El hecho de que tú estés aquí ya dice mucho de la elección que Dios ha hecho contigo. Ahora solo tienes que entender que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque Dios tiene condición para salvar al hombre. La condición número 1 es la fe. Una fe que cuando tú la depositas en Cristo, te lleva al arrepentimiento genuino de tus pecados. Aquí conmigo, por favor, dime que está aquí conmigo. Hermanos, no importa cómo has llegado a Cristo, no importa el medio, lo que importa es el fin. Hermanos, bienaventurados aquellos que llegaron al Señor sin los lazos de dolor. Pero yo creo que la mayoría hemos llegado al Señor por medio de lazos de dolor. Quizás haya en esta casa, a través de las redes sociales, un remanente muy pequeño de personas que llegaron al Señor en lazos de amor.
pero la mayoría llegamos con los lazos de dolor. Solo a través del sufrimiento es que nos acordamos que hay un Dios en el cielo. Porque algo nos pasa a nosotros cuando crecemos sin Cristo. Cuando crecemos en la empresa, en la economía, en la sociedad sin Cristo, algo nos sucede que terminamos desplazando a Dios. Hermanos que estás aquí, si tú dices ya poseer la fe en Jesucristo de Nazaret, pues esa fe te tiene que llevar a un arrepentimiento genuino de tus pecados. ¿Y cuál es el arrepentimiento genuino de los pecados? Ese arrepentimiento que da frutos. ¿Y cuál es el fruto del arrepentimiento? Sencillo, hermano, dejar de hacer lo que hacíamos. Dejar de hacer lo que Dios condena. La famosa vida en santidad que muchas personas no están dispuestas a llevar. Y que les cae como purgante, hermano mío, pasado en el estómago cuando uno habla de ella. Pero si tú dices tener la fe, la Biblia nos enseña a que esa fe tenemos que ponerle virtud. Y luego de esa virtud, conocimiento, y esa es la otra clave. Fe y conocimiento. El dolor de cabeza del pastor Janel Pineda. El discipulado. Conocer a Dios, conocer a Cristo, solamente es posible a través de la revelación que Él dio de sí mismo, la cual está en la Biblia. Hermano, no hay otra manera de conocer a Dios sin la Biblia. Cuando Dios se encuentra con Moisés en el monte del Sinaí, que Él entregó Escritura. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Lo que nosotros conocemos de Dios, del Espíritu Santo y de Cristo está revelado en la Escritura. ¿Cómo conocer a Dios por fuera de la Biblia? No se puede. No se puede. Si lo conocieras, como dice las Escrituras, podrías entender al apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosenses que con Cristo lo tienes todo. Que con Cristo estás completo. Si lo conocieras, como dice las Escrituras. Ve conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a tratar de sumar la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está la palabra conocimiento. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandísimas. ¿Y para qué Dios nos da preciosas y grandísimas promesas? Dice el apóstol Pedro, para que por ellas, por las promesas, lleguéis a ser participante de la naturaleza divina de Dios. Hermanos, mírame por favor por un momento. ¿Qué fue lo que provocó que el pueblo de Israel viera el poder sobrenatural de Dios 10 veces en Egipto y durante el desierto hasta llegar a Canaán? ¿No fue la promesa? ¿No fue por la promesa de poseer Canaán que Dios abrió el mar rojo? ¿No fue por la promesa de poseer Canaán que Dios hizo caer del cielo el maná? ¿No fue por la promesa de poseer Canaán que Dios sacó agua de la peña? ¿Dónde está la naturaleza divina de Dios esperándose manifestar en tu vida? En lo que Dios te prometió, en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Y el día que usted camine de acuerdo a lo que Dios dijo de usted, en ese día la naturaleza divina se va a activar. Y entonces lo sobrenatural de Dios será visible.
Amén. Amén. Verso número 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo. ¿A qué? A la promesa. Añadid a vuestra fe, porque me imagino que todos los que están aquí tienen fe en Cristo. De otra manera no estarían aquí. Me imagino que los que están viéndome ahora o verán después el video por las redes sociales tienen fe en el Señor. De otra manera no estarían viendo la transmisión. Entonces el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice a esa fe que es convicción, que dice: añadidle virtud. ¿Y qué es virtud? Excelencia. Eso quiere decir que todo lo que usted haga, hágalo excelente para Dios. En todo lo que Dios demande de ti, coloca excelencia. ¿Sabe por qué no hay excelencia en los que creen en el Señor? Porque no creen. Porque si creyeran, hubiera excelencia. Qué hermosas se veían las salmistas en este lugar. Y han venido mejorando, y los felicito. Gracias al discipulado, ¿verdad? Les cambió la mentalidad. Pero Dios quiere que a esa alabanza y esa adoración le coloques más excelencia, virtud. Y esa virtud o esa excelencia nunca la podrás alcanzar si tú no tienes fe. Yo les digo a todos los que están aquí, los que me ven por las redes sociales, el día que tú le cantes a Dios en el cielo, viéndole cara a cara, oh, será diferente a como lo haces acá. Entonces, ¿qué le está pasando a nuestra alabanza de la tierra? Le falta fe. Todavía no estamos totalmente convencidos que el Eterno está en este lugar. Ahorita se paseaba de una manera poderosa, pero más de uno no lo creyó. Y quizás no falta aquel que de pronto llega a decir en su corazón: deben ser cosas del pastor y de la muchacha que estaba hablando. Ellos como que se ponen de acuerdos. Hermanos, ¿cuánto estamos lejos de la virtud que Dios demanda por falta de la fe? Amén. ¿Cuán lejos estamos de esa excelencia? Y entre menos fe, menos excelencia. A tu ministerio, a tu llamado, a tus dones, al talento, a tu matrimonio, a tus hijos. Es que en la sociedad, es que en la calle, es que el evangelio de Cristo va más allá de cuatro paredes. Amén. El apóstol Pablo dice: ahora tienes la fe, que es la convicción, ponle virtud, ponle excelencia, porque estás creyendo en Dios. Ahorita cuando vengas a traer tu ofrenda, debe de haber excelencia. Y con esto no te estoy diciendo que traigas dinero, sino que te acuerdes de aquella viuda pobre. Amén. Amén. El apóstol dice: ahora esa virtud que es excelencia, añádele conocimiento. Repite conmigo: conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento tiene un significado muy interesante. Conocimiento es igual a conocimiento. Tienes la fe en Cristo, ahora súmale la virtud, que es la excelencia, y a esa excelencia, conocimiento. Empieza a conocer de aquel que tú estás creyendo. ¿Usted sabe por qué miles de personas no creen en el infierno? ¿Por qué millones de personas no creen en el lago de fuego? ¿Por qué miles de personas no creen que Dios va a condenar a nadie? Porque no conocen a Dios. Así de sencillo. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque no estudian a Dios.
porque no investigan a Dios, porque no profundizan a Dios, porque han tomado como método de conocimiento abrir la Biblia y donde caiga la página y caiga el dedo, eso es lo que yo voy a leer. ¿Quién lo ha hecho aquí? A ver. Voy a ver qué Dios me va a decir. Hermanos, por eso el cristianismo es de discípulos. El cristianismo se trata de seguir e imitar la vida, conducta y espiritualidad de Jesús. El cristianismo no es de fin de semana. La religión es de fin de semana. O sea, la religión es de voy cada domingo. Pero el cristianismo es 24/7. Porque entre más yo estudio quién es Dios, más lo voy a conocer. Y resulta y pasa que entre yo más conozco a Dios, ay, me tengo que arrepentir de esto. Ay, yo me tengo que arrepentir de esto. Ay, yo me tengo que arrepentir de esto. Porque encuentro que hay muchas cosas que yo hago que le desagradan a aquel en el que yo creo. ¿Cuántas cosas haces que le desagradan a Dios, pero las sigues haciendo porque no conoces quién es Dios? ¿Amén o no amén? ¿Vive? Claro que vive. El apóstol dice: suma conocimiento a la fe y a la virtud. Estudia. Estudia. Deberías de estudiar un libro por semana. Creo que lo dije días atrás. No debes de esperar el deseo de leer la Biblia, porque nunca habrá ese deseo. Recuerda que la carne está corrompida. Algo pasó desde el jardín del Edén, que nos desconectamos del Señor y nos esforzamos en irnos de Él, cuando Él lo único que tiene, dice la palabra del Señor, son pensamientos de bien. Y lo que quiere es darnos vida eterna, y la prueba de esa vida eterna que nos quiere dar es precisamente su Hijo Jesucristo. Si tú no conoces más al Señor, se te va a formar una cadena que va a terminar, y el apóstol Pablo lo dice, y más adelante lo vamos a leer. Ahora el conocimiento, dice el apóstol, añadid dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Autocontrol. Repite conmigo: no soy un animal. La ciencia dice que eres un animal, pero la Biblia dice que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. No somos animales que somos arrastrados por las pasiones como los animales. Por eso una perrita en celo puede estar con 4 y 5 perros y a ella no le interesa, porque ella no tiene la creación que tiene el hombre. ¿Está aquí conmigo? No somos animales para ser arrastrados por nuestras pasiones. Échale dominio propio. Hay muchas cosas que tú le tienes que decir: no, no me permito esto, tampoco esto y tampoco esto. ¿Y por qué no me lo permito? Porque a mi Dios no le agrada. Mi esposa puede testificar que hubo un tiempo donde yo no me quería congregar. Estamos hablando de quizás el primer año o el segundo año de habernos acercado al Señor. Y yo tenía para aquellos tiempos un dicho: cuando no quiera ir, más rápido me voy para la iglesia. Y era algo que había dentro de mí que yo no lo podía entender. Después lo pude entender, pude rastrear la palabra en griego. ¿Y sabe cuál es la palabra? Sinvergüenzura. No era más nada que pura sinvergüenzura mía. La iglesia donde me empecé a congregar, aquí en Polo Nuevo, la iglesia bautista, saludamos y mandamos un fuerte abrazo a los pastores Jorge Bobadilla y Jacqueline Contreras. Celebraba los cultos los días viernes y domingos. Y del domingo al viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días. Y mi espíritu se llenaba de sed por el Señor. Y era una desesperación para que llegara el viernes. Pero había algo en mí que tan pronto eran las 5 de la tarde, se me quitaban las ganas de ir a la iglesia.
Es impresionante. Si tú no entiendes que tu peor enemigo es tu propia carne, vas a perder una y otra vez las batallas. La Biblia dice que somos guiados ¿por quién? Romanos 8. ¿Por quién somos guiados? Por el Espíritu Santo. Y en Gálatas dice, no andéis en la carne, sino en el Espíritu. Ay, si tú vas a escuchar a tu carne, te garantizo que estarías en tu casa ahora mismo. Yo sigo la transmisión desde mi celular. Los cristianos online. Espero que el arrebatamiento no sea también por WhatsApp, ni por Facebook, porque si no se quedan. Ay, pensé en voz alta. Hermanos, entiende lo que te digo. No puedes escuchar a tu carne que está corrompida. A ver, solo quiero hacer un ejercicio. Levanten las manos aquellos que un día han dicho o han recibido el consejo de escucha la voz de tu corazón. A ver, Yosimar, muy bien, 3, los demás no, 4, 5. Cierto que por ahí siempre escuchamos, pero ¿qué te dicta tu corazón? Haz lo que te dicta tu corazón. Y viene la amiga y te dice, no amiga, haz lo que te dice tu corazón. Pero la Biblia dice que perverso y engañoso es el corazón. Estamos chuecos, envirulados. Y mientras que este mundo humanista te dice escucha tu corazón, la Biblia te dice no lo hagas. Escucha tu razón. Escucha la voz de Dios. Escucha tu conciencia, que es el testigo de que Dios colocó su ley en tu corazón. Romanos 2:15. Hermanos, dominio propio. Juega mucho el dominio propio en la persona que se está acercando a Cristo, porque hay una batalla que no va a acabar hasta el arrebatamiento de la iglesia dentro de nosotros. Todos los días yo tengo que pelear con mi carne que se quiere alejar de Dios. Todos los días. Y siempre te vas a buscar excusas perfectas para no congregarte, para no discipularte, para no orar, para no orar la Biblia. Excusas que son inválidas. Y son muchas veces ridículas. No vine, pastor, porque me llegó una visita. Pero si te vas para el trabajo, le dices a la visita, voy a trabajar. Pero como venías para la iglesia, entonces sí te podías quedar. Solo analiza cuánta fe tienes en el Señor. Y lo delicado es que la Biblia dice que sin esa fe no podemos ser salvos en Cristo Jesús. Amén. El apóstol dice, al dominio propio añadir paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es una virtud de saber esperar. A ver, ¿cuántos tienen promesa en el Señor? Levante las manos. Bueno, déjame decirte que esas promesas se heredan, se alcanzan con fe y con paciencia. Y yo he podido aprender algo de mi Dios, que los desesperados los hace esperar más. Porque la palabra desesperación es pérdida total de la esperanza. Y la Biblia dice en primera de Pedro, capítulo 1, que Él nos hizo revivir para una esperanza viva. Amén. Me estoy haciendo entender. Paciencia, hermano mío, paciencia para la venida de Cristo, paciencia para salir de tus problemas, de tus deudas, de tu enfermedad, paciencia para el pastor, paciencia para el hermano, paciencia para tu padre, paciencia, hermano, paciencia. Virtud de saber esperar. ¿Cuántas de las mujeres que estuvieron aquí parieron de 5 meses por la desesperación de conocer a su hijo? ¿Ah? ¿Qué le tocó esperar? 9 meses, 7, algunas 8, pero porque usted quería ver a su hijo ya. De 3 meses no se lo saca, ¿verdad? La lección de paciencia más grande siempre me la llevo en el centro salud de aquí de Polo Nuevo.
¿Es o no es? Usted en casa se está muriendo y se lo llevan de urgencia y allá lo hacen esperar. ¿Y qué tiene que hacer usted? Esperar. A ver, ¿cuántos están esperando ingreso solidario? Pacientemente esperé esos 2 meses. Y esperó. Familias en acción. Y esperó. ¿Por qué para las cosas de la tierra tenemos paciencia? Pero ¿por qué para las cosas de Dios somos impacientes? Sepa usted que su desesperación no acelera los tiempos en Dios. Por el contrario, los atrasa. ¿Quiere un ejemplo? Te lo voy a dar. Canaán era la tierra prometida para Israel y de Egipto a Canaán solo habían 15 días. Por su desesperación duraron 40 años. ¿Cuántas personas estarán como el pueblo de Israel en el desierto dando vuelta por su desesperación? Porque quieren la casa ya, porque quieren la restauración matrimonial ya, porque quieren salir de las deudas ya, ¿cómo le decimos? Tan ya, naranja. Escúchame, hermano, lo que te voy a decir. Ten paciencia, porque la paciencia es una prueba que tú has creído en Dios. Ten paciencia. El apóstol dice, a la paciencia añádele piedad. Y la palabra piedad es misericordia. Sé misericordioso con todos, porque la Biblia dice que juicio se hará sin misericordia para el que no usó de misericordia. Pero la misericordia, dice la Biblia, que triunfará sobre el juicio. Misericordioso. Ponte en el lugar de otro. Ten empatía. Dale a Dios el juicio. Deja que Dios dé el pago que tiene que dar. Escrito está en hebreo: mía es la venganza, yo voy a pagar, dice el Señor. Y otra vez está escrito: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sé misericordioso. El apóstol dice: a la misericordia, o sea, a la piedad, afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal? El amor entre hermanos. Ama a tu prójimo, dice la Escritura, como a ti mismo. Y luego el Señor añade otro mandamiento y dice: ahora vas a amarlo como yo te he amado. ¿Cómo nos subió el Señor la vara, verdad? Está muy alta. Por eso no la podemos alcanzar por nosotros. Necesitamos de su ayuda para poder alcanzarla. Pero es como si estuvieses cocinando, estás haciendo carne y tienes la carne, pues ahora viene la sal, el ajo, un poquito de condimento. Es una mezcla. Y toda esta mezcla, dice el versículo número 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y el afecto natural. Si todo esto está, dice la Escritura, no os dejarán ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Cristo está a punto de llevarse a la iglesia, pero no hacen nada por predicarle al que se está perdiendo? ¿Cuántos saben que sus hermanos, sus sobrinos se van a quedar, pero no hacen nada por cambiar la historia, ni para orar por ellos en su intimidad? Cuando carecemos de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad y del afecto natural, estamos ociosos en el reino de los cielos. No producimos nada para el eterno. Decime en este mes, ¿cuántas almas trajiste a Cristo? Háblame de tu cosecha en el 2022. ¿Cuántas almas han llegado a Cristo a través de ti? ¿Y por qué no produces? La Biblia dice: porque estás ocioso.
Y esta palabra ocioso es inútil. Inútil para el reino de los cielos. ¡Qué silencio! Hermanos, yo llamo, escribo, mando audios y les pregunto, ¿cómo estás? ¿Y qué me responden? ¿Cómo va tu vida? ¿Y qué me responden? ¿Y cómo está todo? ¿Y qué me responden? Esa es la respuesta siempre. Bien. Y el matrimonio, de maravillas. El hogar, perfecto. Permítame que te voy a decir algo. Lo más interesante es que no se están congregando, pero están bien. Lo más interesante es que no se disipulan, pero están bien. Lo más interesante, hermanos míos, que no ayudan en la obra, pero están bien. Que no prestan sus manos al servicio de la iglesia, pero están bien. Y es ahí donde yo quiero tocar en esta hora ese bien. Porque cuando yo voy a la Biblia, que es la palabra de Dios, que es Cristo escrito, me manda a congregarme. Entonces es interesante que yo te escriba. No sé si es tu caso, no estoy juzgando, no estoy señalando a nadie, pero yo no sé si te ha pasado que yo te digo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses sin congregarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pero la Biblia dice que te tienes que congregar, pero tú no te estás congregando, pero estás bien. Interesante. Sígame por favor con mucha atención. Porque yo quiero decodificar ese bien en esta hora de la mañana. A la luz de las Escrituras. Para que entiendas que cuando tú me dices bien, yo me preocupo más por ti. Cuando alguien me dice todo está bien, yo, ay Padre mío, quién sabe en qué estará. Porque no hay manera de estar bien por fuera de la palabra, por fuera de Cristo. Pero muchos están bien. No me he bautizado, pero estoy bien. No me he casado, pero estoy bien. Estoy en rebeldía, pero estoy bien. Dejé de diezmar, pero estoy bien. Ese es un peligro. Y no se han dado cuenta. Aló. Permíteme empezar el mensaje dominical. Yo necesitaba preparar una plataforma para desarrollar el mensaje que Dios preparó para ti en esta hora. Yo necesitaba captar tu atención para que la palabra pueda entrar. Había que ablandar la tierra para poder sembrar la semilla. ¿Pero le ha sucedido? ¿Ah? Y eso que hablo de los que me responden, hay unos que ni me responden. Ya eso es otro tema. Ese es otro piso térmico. De los que leen y no son capaces de responder, siquiera por respeto, a aquel que llaman pastor. Bien, pastor, estoy bien. Mi familia maravillosamente bien. Mi vida maravillosamente bien. Pero no estás en pecado, pero estás bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? Porque la Biblia que yo leo, que es la palabra de Dios, nos manda a apartarnos del mundo y del pecado. Pero ellos están bien, echándose maicena en los carnavales. Ellos están bien, irrespetando a sus padres y humillando a su esposa o esposo. Ellos están bien, todo está de maravillas. Pero la Biblia dice lo contrario, que yo quisiera que en esta hora pues el Espíritu Santo me ayudara a poder enseñar esto correctamente. Que frene mis emociones y que fluya Él a través de mí. Para que no salga de aquí diciendo, el pastor me la tiene velada. Hermano, ya no puedo ni mirar fijo a las personas porque después dicen, es que ese es conmigo, yo lo conozco. Por eso tengo que estar haciendo así.
Me toca mirar pues los zapatos, miro el cuello, la camisa. No puedo mirar los ojos porque dicen que yo lo estoy juzgando y yo lo estoy señalando. Por eso me gusta mirar la cámara. ¿Qué te parece si en esta hora estudiamos ese bien que muchas veces tú me respondes, pero que de acuerdo a la Biblia estás mal? ¿Ah? Bien con 2 meses que no vienes a la iglesia. Bien. Bien cuando cerramos un ministerio y nadie preguntó ¿y por qué lo cerraron? Lo más interesante, estaban dentro del ministerio y ni siquiera preguntaron por qué lo cerraron. Pero están bien, pastor, estoy bien. Uy, interesante. Ayúdame, Señor, a predicar. Amarra mis emociones. ¿Por qué estamos bien si la Biblia dice que estamos mal? ¿Ah? Porque silenciaron la conciencia, la voz interna que te habla de Dios. La silenciaron. El que empezó a dejar de congregarse, la primera semana se sentía mal. Había un sinsabor aquí en el corazón porque ya no estaba viniendo. Pero después de la segunda semana ya se quitó ese sinsabor. La tercera semana ya es como más agradable quedarme en casa. Es como más sabroso. Los domingos me puedo ir para playa. Los domingos puedo salir. Y así hasta que la voz de la conciencia ya no se escucha. ¿Le ha pasado? ¿Conoce a alguien? ¿Es usted? Solo quiero que tú analices esto, por favor, y recíbelo con mucha humildad, porque con mucha humildad te lo doy. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te estoy hablando lo que yo quiero hablarte, sino lo que Él en las horas de la madrugada hizo que yo escuchara. Escúchame. Muchos dan a entender que cuando hacían lo que la Biblia decía estaban mal. Es que cuando yo me congregaba estaba mal. Es que cuando yo diezmaba estaba quebrado, no me alcanzaba la plata. Pero ahora que ya yo lo diezmo estoy bien. Ahora que yo no me congrego estoy bien. Ahora que ya no voy a la iglesia mi matrimonio está bien. ¿Quién entonces es el culpable? ¿Quién es el culpable? La palabra de Dios, que es la que manda hacer todo lo que hoy no están haciendo los que se apartaron o los que se apartan. ¿Y quién es la palabra? ¿No es Cristo? ¿Y quién es Cristo? ¿No es el Salvador? Entonces cuando alguien dice estoy bien sabiendo que la Biblia dice que está mal, está diciendo estoy mejor sin Cristo. Estoy mejor sin aquel que hace 2000 años se entregó por mí en la cruz del Calvario. Estoy bien sin servirle. Estoy bien, pastor. Ahora sí soy feliz. No me estás haciendo un mal a mí. Me duele porque les amo en el amor de Cristo. Pero en realidad es en contra de Dios. Porque yo soy consciente que la Biblia dice que cuando a mí me rechazan, no me rechazan a mí, sino a aquel que me envió. Y el que rechaza al que envió, rechaza al mismo Padre. Aló. Es que date cuenta que el problema no era Betel, el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no eran los ancianos ni los servidores, el problema era la palabra, porque muchos dejaron de venir y congregarse, porque aquí se habla santidad, porque aquí se habla de que embriagarse te va a mandar al infierno, que la fornicación te va a condenar, y como no querían escuchar eso, la Biblia dice que en el último tiempo muchos no iban a querer sufrir la sana doctrina, sino que iban a tener como un comezón aquí en el oído de querer escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y ya no quiero que el pastor me diga más que tengo que servir. Y yo no quiero que el pastor me diga más que hay un propósito en mí. Y ese propósito está sometido a una disciplina y a un proceso que yo no quiero vivir. Terrible, mi hermano. El problema nunca fui yo. El problema no es Betel. El problema no fueron los líderes. El problema, ¿sabe quién era? La palabra. Aquellos que dicen estoy bien por fuera de Cristo, rechazaron fue el Señor. Rechazaron al Señor.
por qué están bien? Porque no conocen la verdad. Porque si conocieran la verdad, no estarían bien. Entenderían que están mal, porque van en contra del Dios revelado, que ese es el detalle muy grande. Creer en Dios a tu manera y creer en el Dios revelado. Mírale la cara al que está a tu lado y dile, ¿contigo o conmigo? Hermanos, mi trabajo es enseñar la verdad para que cuando tú conozcas al verdadero Dios no sea demasiado tarde. Y digo demasiado tarde porque muchos conocen la verdad cuando se mueren, cuando ya no hay esperanza. Porque Hebreos 9:27 dice, una vez la muerte, el juicio. No pierdas plata en misas gregorianas porque ellas no van a salvar a nadie. Mi función, mi misión es hablarte de la verdad. Por eso te hablo santidad y te digo, si estás sin matrimonio, cásate. Si estás sin bautizo y dice que cree en el Señor, bautízate. Si estás en el mundo, sal del mundo. Es mi misión, es mi función. Porque yo no quiero que tú conozcas el verdadero Dios cuando sea demasiado tarde. ¿Por qué muchos no creen en el infierno? Y hasta me han dicho, es que yo no creo en ese mismo Dios que usted predica. ¿Sabe por qué? Porque no conocen en Dios. No creen en el infierno ni en la condenación porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, hermano, entenderían que el infierno no es sinónimo de la maldad de Dios, sino de la justicia. Porque todo hombre que es lanzado al infierno está recibiendo lo que se merece. Y somos tan malos que queremos corromper hasta a Dios. Hermano, queremos corromper a Dios. Queremos que Dios deje de ser Dios. Queremos que Dios no nos juzgue, que Dios no nos condene, que Dios no nos castigue. Queremos alterar la naturaleza divina de Dios. Hasta allá llega nuestra maldad. Dañamos todo lo terrenal, ahora queremos dañar al mismo Dios. ¡Qué sorpresa! Hermanos, Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es uno. Hermanos, si la cruz de Cristo no es suficiente, nada va a ser suficiente. Nada. Porque viven el cristianismo como lo viven, relajado, bacano, acomodado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si lo conocieran, no lo vivieran así. Yo sé que muchos ya llegaron a conocer a Dios aquí, sé. Y hoy están donde tienen que estar. Y me gozo de saber que están donde tienen que estar. Pero otros no están donde tienen que estar porque no conocen a Dios todavía. Porque tienen el Dios de la religión. A ver, yo pregunto a muchos de los que están aquí, ¿por qué ni siquiera has dicho, oye, pastor, yo tengo como 2 meses que usted no me pone en el cronograma? Pastor, pero estoy en disciplina, ni siquiera para pensar nada. Si conocieran a Dios, las cosas fueran diferentes. Arderías en pasión por el servicio de Dios. Ardería dentro de ti tu corazón por servirle, porque no hay nada que podamos darle al Señor salvo servicio. ¿Por qué muchos se fueron y no quieren regresar? Porque no quieren más el fuego de esta casa. Lo más interesante, que el fuego de Dios a uno consume, pero para a otros los purifica. El fuego de Dios a uno los consume y a otros los purifica. La doctrina de Cristo a uno los hace huir, pero a otros los mete al cielo.
Amén. Que el Señor le ayude a conocerle como Él se reveló a través de las Escrituras. Que el Señor le ayude. Que puedas entender rápidamente que tú no puedes creer en Dios a tu manera. De hecho, decir yo creo en Dios a mi manera es una falta de respeto hacia Dios. ¿Por qué estamos como estamos? Porque el pecado corrompió nuestro ser. Y Jesucristo es la única puerta por donde podemos ser regenerados de nuevo. Donde nuestro espíritu, que escucha la voz de Dios, vuelve otra vez a conectarse con Dios. Donde nuestra alma, donde están nuestras emociones, queda sometida por la relación espiritual que yo tengo con Dios. Y donde mi cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo de Dios. Solo a través de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor te ayude a entender estas palabras y que le busques en la Biblia todos los días y que atiendas los llamados que el Señor te ha hecho antes que sea demasiado tarde. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, de la mañana. Gracias por esta palabra que me permites compartir con cada uno de mis hermanos en esta casa y con aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Que haya sido, Señor, refrigerio y medicina. Que les ayude, Señor, a cambiar su mentalidad. Sigo orando para que traigas trigo a esta casa, mi Rey. Siembra trigo, Padre, que dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Dale palma fuerte, Señor. Te invito a que te coloques.